El excandidato Óscar Iván Zuluaga revela que es inminente su captura por orden del fiscal general y le pide al procurador que intervenga para proteger sus derechos. La Fiscalía General asegura que no se tienen listas decisiones contra el excandidato Óscar Iván Zuluaga y los hijos del expresidente y senador Álvaro Uribe. Fiscalía investiga al ELN por 19 homicidios de civiles ocurridos en el último mes en Arauca. Está listo el nuevo estatuto aduanero, el cual agilizará los trámites en comercio exterior. Será presentado por el presidente Juan Manuel Santos la próxima semana. Enfrentamiento entre policías y ladrones en el sur de Bogotá deja 7 capturados y 3 heridos. Gremios y analistas advierten que la inflación de los últimos 12 meses podría superar el 8%. Alcalde de Cartagena entregó las llaves de la ciudad a la actriz ganadora del Oscar, Susan Sarandon. Director español encargado del evento inaugural del Festival Iberoamericano de Teatro maltrata a periodista de CMI. Un gran espectáculo que se ve empañado por la falta de educación al final de la emisión. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. En la Procuraduría creen que todos los colombianos somos menores de edad. 2. Interconexión eléctrica con Panamá. Como que sí, como que no. 3. Polémica por la suerte de la ETV. Y tengo ñapa. Ahora a comer en casa. Y les digo por qué. 1, 2, 3 y mi ñapa culinaria al cierre. Buenas noches. El presidente del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, aseguró hoy que es inminente su captura por orden del fiscal general y pidió la intervención del procurador Alejandro Ordóñez, pues dijo que el uribismo, incluyendo a los hijos del expresidente Álvaro Uribe, son perseguidos por el fiscal Eduardo Montealegre. El excandidato Óscar Iván Zuluaga, director del Centro Democrático, le informó al procurador general que por múltiples canales se le ha hecho saber que la Fiscalía General de la Nación se dispone a emitir una orden de captura en su contra. Zuluaga recuerda que él es objeto de una investigación por el llamado hacker, que en su opinión fue una infiltración premeditada contra su campaña, orquestada desde la propia Fiscalía, según él, en alianza con el gobierno para impedir que fuera elegido presidente. Es un momento muy crítico para el país. Los liderazgos que ha asumido esta semana, expresando el inconformismo, la indignación de millones de colombianos frente a las actuaciones del gobierno nacional, no me sorprenderían que tuvieran como consecuencia que la Fiscalía libre una orden de captura, bajo la presión del propio gobierno nacional. El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, pide que se le brinden todas las garantías a Óscar Iván Zuluaga y se le respete el derecho al debido proceso. Yo no conozco el proceso del doctor Zuluaga, pero evidentemente el doctor Zuluaga siente que no tiene garantías. Y si el doctor Zuluaga siente que no tiene garantías, las instituciones tienen que demostrar que sí las tiene. También hoy los dos hijos del expresidente Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, dijeron tener versiones de su inminente detención y fueron ante la Fiscalía para advertir que están dispuestos a dar las explicaciones por el caso del zar de la chatarra, con el que al parecer se les quiere vincular. A lo largo del año pasado recibimos 6 testimonios de diferentes personas sobre presuntos ofrecimientos por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Presidencia de la República al señor James Arias para vincularnos a las actividades criminales de las cuales hoy se le acusa. Recientemente han corrido numerosos rumores en medios de comunicación sobre la inminencia de medidas por parte de la Fiscalía en nuestra contra. Los hermanos Uribe Moreno le piden al fiscal revisar la posible existencia de ofrecimientos y presiones indebidas al señor Arias en contravía de sus derechos y seguridad jurídica. La Fiscalía General aseguró que no son ciertas las versiones según las cuales se tienen listas decisiones contra el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y los hijos del expresidente y senador Álvaro Uribe. Fuentes de la Fiscalía General señalaron que no se ha solicitado ninguna orden de captura en contra de Óscar Iván Zuluaga dentro de las investigaciones que se adelantan por el caso del hacker Andrés Fernando Sepúlveda. De otra parte, frente al proceso que se lleva contra James Arias, conocido como el zar de la chatarra, la Fiscalía General verifica la relación comercial que tuvo él con Tomás y Jerónimo Uribe, pero que hasta el momento, según fuentes oficiales, no se ha encontrado nada irregular. De esta manera, el ente investigador estaría desvirtuando versiones según las cuales se tienen listas decisiones contra Óscar Iván Zuluaga y los hijos del senador y expresidente Álvaro Uribe. CMI conoció que la Fiscalía General abrió una investigación a la guerrilla del ELN por 19 homicidios de civiles ocurridos en el último mes en Arauca, donde se está viviendo una nueva escalada violenta.
Los investigadores consideran que se trataría de crímenes selectivos de personas señaladas por esta guerrilla de ser informantes de la fuerza pública. En un documento, los investigadores de la Fiscalía en Arauca informan a sus jefes en Bogotá que la hipótesis tras estos crímenes señala al ELN. Las personas habrían sido asesinadas bajo sospecha de haber entregado información al ejército para operaciones recientes contra esa guerrilla. La situación humanitaria del departamento también preocupa a la Defensoría del Pueblo. Hay una preocupación frente al departamento de Arauca, frente a homicidios contra civiles, contra pobladores del departamento, y en un porcentaje alto se tiene información que debe ser verificada por las autoridades competentes y es la presunta autoría del ELN. Organizaciones sociales del departamento han pedido respeto por la vida de los civiles. En los últimos meses, cuando paradójicamente se venía anunciando la fase pública o formal de diálogos entre el ELN y el gobierno nacional, pues se presentan unas alteraciones del orden público que la verdad nos están afectando ostensiblemente a todos y todas los que vivimos en esta región. Hace 2 años el gobierno y el ELN mantienen un diálogo secreto, pero no han podido iniciar una mesa formal de negociación. La guerrilla de las FARC alertó sobre una ofensiva militar en su contra en el Meta. En una carta enviada a la gobernadora del departamento y al Frente Amplio por la Paz, aseguran que las operaciones militares ponen en riesgo el cese del fuego unilateral. El bloque oriental de las FARC expresó molestia y preocupación por operaciones del ejército contra el Frente 53 en el departamento del Meta. Señala que los combates y capturas de guerrilleros ponen en riesgo la continuidad del cese unilateral del fuego. Simultáneamente, hoy continuaron las jornadas de difusión de los acuerdos de paz en 2 campamentos guerrilleros. Negociadores de las FARC que llegaron desde Cuba están reunidos con las bases guerrilleras en los departamentos de Cauca y Meta. Un cinematográfico intercambio de disparos entre delincuentes y la policía se registró en el sur de Bogotá. 7 personas que pretendían robar las cajas fuertes de una empresa de vigilancia se enfrentaron a los uniformados en un sector residencial. El pánico se tomó el barrio San Javier del sur de Bogotá. Policías de la SIJIN y delincuentes que pretendían robar las cajas fuertes de una empresa de vigilancia se enfrentaron durante varios minutos en este sector residencial. Los ladrones, que se hicieron pasar por funcionarios del acueducto, amordazaron a los 3 trabajadores de la empresa mientras buscaban en las bóvedas. Eran muchos, con muchas armas, entraron hacia la fuerza, nos cogieron a la fuerza, nos arrinconaron. Al verse acorralados, los delincuentes intentaron escapar por los techos, pero la policía lo impidió. Por el techo, un policía pedía chaleco antibalas y hubo mucha balacera por encima de los techos más que todo. El fuerte enfrentamiento entre la policía y los delincuentes también dejó algunos daños materiales en la empresa de vigilancia. Hay 4 armas de fuego hasta el momento que se han logrado ubicar. Hay 2 automóviles, un camión y una motocicleta inmovilizadas, las cuales eran utilizadas por esta estructura delincuencial. Los 7 integrantes de la banda fueron capturados y en las próximas horas serán judicializados. 3 de ellos resultaron heridos. El senador Roy Barreras negó tener vínculos con contratistas de Café Salud y a su vez acusó a Enrique Vargas Lleras de ser la fuerza política detrás de la EPS y del grupo Saludcoop. El congresista dijo que no tenía nada que ver con el contratista de la EPS Café Salud, Miguel Ángel Duarte. No solamente no hay amistad, sino que hay una cosa extraña en esa información. Indicó que están tratando de vincularlo a él y a su partido con un escándalo que le pertenece a otra línea política. ¿Qué hace el hermano del señor vicepresidente en los temas de la salud? ¿Busca dinero en la salud? Tal vez lo hace bien, tal vez lo hace mal. Es quizá el colombiano más poderoso en el sector salud. Barreras indicó que se deben cuestionar los contratos que tiene Enrique Vargas Lleras con el grupo empresarial. Él, como persona natural, con su firma, como Vargas Abogados Asociados, y además con una firma, un laboratorio que se llama Labopat, todos con Saludcoop desde hace varios años, desde la época de Palacino. El senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, pidió que las autoridades se pronuncien sobre la responsabilidad que pueden tener el presidente del partido de la U, Roy Barreras, y Enrique Vargas, hermano del vicepresidente Germán Vargas, en el escándalo del desfalco a la salud. El senador José Obdulio Gaviria expresó su extrañeza porque siempre que hay un escándalo sobre la salud aparece el nombre de Roy Barreras. Se tomaron Caprecón, siempre sonó el nombre de Roy Barreras. Se tomaron Saludcoop, se tomaron Café Salud. Mire usted, la silla vacía, las 2 orillas, investigaciones del tiempo, CMI,
pero no pasa nada. Emplazó a las autoridades del sector para que se pronuncien por las denuncias contra Enrique Vargas y Roy Barreras. Quien debe responder, y tiene muchos elementos porque se lo ha dicho a CMI, se lo ha dicho al Tiempo, se lo ha dicho a Semana, es el ministro de Salud. Según el senador uribista, desde el gobierno se hacen presiones para que no haya nada claro en estos escándalos. Y la Corte Constitucional pidió que se investigue a la EPS Caprecom por presuntas prácticas defraudatorias, malversación de recursos, dilapidación de fondos y corrupción. En atención a una denuncia de la Defensoría del Pueblo que reportó 453 casos desatendidos por la EPS y problemas en algunos centros penitenciarios del país, la Corte Constitucional compulsó copias para que se investigue a Caprecom. La EPS aseguró que está ante una precaria situación administrativa y financiera. Al respecto, la Corte ordena que se establezcan presuntas prácticas defraudatorias, malversación de recursos, dilapidación de fondos que llevaron a la situación actual de la EPS. A través de un auto del magistrado Jorge Palacio, se le ordenó al Ministerio de Salud y a la Superintendencia diseñar un plan de atención inmediato para las cárceles, en especial en los centros penitenciarios de Riohacha, Cauca y Guaduas. Un informe de medicina legal sobre la causa de la muerte de los dos hermanos esta semana en Cali, en menos de 72 horas, dio como resultado que fallecieron por meningitis. De acuerdo al informe de la autopsia realizada por Medicina Legal a los cuerpos de Camilo y Diana Valencia, los hermanos murieron por meningitis. Yo creo que la Secretaría de Salud está manejando bien el problema y están aislando a la gente y yo creo que la cosa anda bien. Sin embargo, las autoridades municipales destacaron que hay que esperar el último informe del Instituto Nacional de Salud, el cual estaría en 2 días. Lo que no podemos definir si es por meningococo, por hemófilos, bueno, el agente etiológico al que estamos esperando. Para nosotros en Salud Pública ese tema es muy importante porque de acuerdo a eso sabemos si continuamos con los tratamientos que estamos o lo cambiamos. Mientras tanto, en Buenaventura fue declarada la calamidad pública ante la muerte de 2 niños por meningitis y 3 casos más en estudio. De que se adopten unas medidas extremas para que no vaya a propagarse una situación que es bastante delicada. No consiste en establecer una alarma pública general, pero sí en tomar unas medidas de una enfermedad que es altamente contagiosa. En las próximas horas se empezarán a suministrar vacunas en Buenaventura para las personas que viven en el sector donde ocurrieron las muertes. Hoy fue trasladado desde Bogotá a una guarnición militar en Antioquia, Santiago Uribe Vélez. El ganadero, quien permanecía recluido en el búnker de la Fiscalía, fue llevado al grupo de caballería Juan del Corral, en las afueras de Medellín. El hermano del expresidente Álvaro Uribe es señalado por la Fiscalía de haber dirigido al grupo paramilitar conocido como los 12 Apóstoles, al cual responsabilizan de varios homicidios en Yarumal, donde según el ente investigador operó esa agrupación ilegal. La ministra de Educación, Gina Parodi, denunciará a la Corporación Paz y Futuro porque, según la funcionaria, están cobrando por la alimentación de niños que no existen. La ministra de Educación dijo hoy en Córdoba que la Corporación Educativa Paz y Futuro está trabajando con más de 3.500 niños fantasmas, hecho que será denunciado ante la Fiscalía para las sanciones respectivas. La auditoría que acaba de realizar el Ministerio de Educación nos muestra que tuvo 3.653 niños inexistentes en Córdoba. Es decir, el 19% de su contrato en Córdoba no existen los niños. 19% de los niños que deberían estar no están. Y 3.959 niños inexistentes en Norte de Santander. La ministra enfatiza que los docentes no son bien remunerados. Que no les pagan a tiempo y que son conscientes que atienden mucho menos niños que los que ellos reportan. Enfatiza la ministra durante las declaraciones al término de un encuentro con el alcalde de Montería, que el dinero de los niños no se puede coger para enriquecer a unos particulares. Las uniones maritales entre homosexuales ante las notarías crecieron en el último año, según un informe que presentó hoy la Superintendencia de Notariado y Registro. 414 uniones maritales de parejas del mismo sexo registraron el año pasado los notarios y en lo que va corrido de este año ya suman 40. Digamos que hay un crecimiento y era un tema normal, pero si usted me pregunta si es lo que esperábamos, yo le tengo que decir que no. Nosotros pensamos que iba a ser mucho más masiva, pero digamos que ya es una alternativa y se viene utilizando. Va pasando los meses y ya no es tan masivo como eran los primeros meses, pero digamos que nos ha parecido inclusive muy por debajo de
de lo que uno pensaría. Son más las uniones entre hombres que entre mujeres. Por departamentos, Antioquia ha registrado 110, Valle 45 y Risaralda 40. Por ciudades, Bogotá 127, Medellín 83, Pereira 35. En Barranquilla, Colpensiones denunció una alianza de jueces, abogados y particulares para tramitar de manera irregular la entrega de millonarias mesadas. Una red de estafadores de la que han resultado víctimas Colpensiones, empresas privadas y particulares, fue denunciada este viernes ante la Fiscalía General de la Nación. La organización delinque desde Barranquilla según la denuncia de Colpensiones. Que involucran algunos funcionarios judiciales que han expedido unas decisiones contrarias a derecho reconociendo unas pensiones cuando no hay lugar a ello. Abogados que hacen parte de ese proceso y un ciudadano especialmente. Son 5 personas que están involucradas dentro de este proceso. Son varias las modalidades de estafa detectadas por Colpensiones. Incluso a una de las personas estafadas les llegó una falsa carta de notificación de Colpensiones ofreciéndole un celular de alta gama gratis. Colpensiones presentó en Barranquilla la campaña Ético, con la que promueve la transparencia y llama la atención para que no se usen intermediarios en los trámites ante esa entidad. El exgerente de la empresa de teléfonos de Bogotá, Saúl Catán, defendió su gestión al frente de la compañía y aseguró que las pérdidas durante el año 2015 no correspondieron a malos manejos financieros. El exgerente de la ETB, Saúl Catán, le salió al paso a las denuncias de la nueva administración sobre pérdidas de 74.000 millones de pesos durante los últimos 2 años y dijo que la compañía creció y se hizo rentable entre 2011 y 2014. No es del todo cierto. Hubo pérdidas en 2015 de 35.000 millones de pesos. Yo lo anuncié desde el 15 de enero cuando entregué mi puesto en el informe de gestión a la Junta Directiva, lo informé. Sobre la polémica propuesta del nuevo gerente Jorge Castellanos de buscar un socio estratégico o vender la ETB, Catán afirmó que se puede hacer, pero no desestimando la rentabilidad de la compañía para venderla a menor precio en el mercado. El problema es que hay que maximizar el valor de la compañía y no justificar que vale menos por si acaso pues no se dan las cifras como ellos lo quieren. Las mayorías del Consejo coincidieron en que se debe buscar un socio estratégico. En la fluctuación del año 2013 al año 2014, cayó esos ingresos en el 30%. Lo primero que hay que hacer es recuperarla financieramente, operativamente, para ponerla a punto que sea eficiente. El alcalde nombró un gerente para una empresa y no un sepulturero. La administración Petro entregó la ETB con un pasivo de 530.000 millones de pesos, una caja de 700.000 millones de pesos e inversiones en fibra óptica por 2.1 billones de pesos. Ofendido y prisionero, asegura haberse sentido el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva luego de ser interrogado por las autoridades por su presunta participación en la red de corrupción de la empresa estatal petrolera Petrobras. El exmandatario brasileño Lula da Silva mostró su descontento y sorpresa por el interrogatorio de más de 3 horas al que fue sometido para que respondiera por los presuntos sobornos recibidos. Me sentí ofendido porque no precisaba de eso. Yo me sentí ultrajado como tipo de prisionero. Y es que la Fiscalía acusa a Lula da Silva de haber recibido millonarias sumas de dinero para su beneficio personal y de estar al tanto del desvío de fondos de la compañía, una cifra que podría superar los 2.000 millones de dólares. Las autoridades han hecho hincapié que aunque la investigación se centra en Lula, no se descarta que familiares estén involucrados. La presidenta del país, Dilma Rousseff, manifestó su rechazo a dicho interrogatorio. Acredito ser lamentável que ocorra ilegalmente o vazamento de uma hipotética delação premiada que, se chegou a ser feita, teve como motivo único a tentativa de atingir a minha pessoa e o meu governo. Partidarios y opositores de Lula protagonizaron violentas manifestaciones en varios puntos de Sao Paulo. El escándalo de Petrobras estalló en marzo de 2014 y desde entonces, gracias a las investigaciones, se han logrado detener a decenas de altos ejecutivos, así como directivos de la propia compañía. En España, en un hecho inédito, un candidato fracasó en ser investido por el Congreso de los Diputados. Se trata del líder de la oposición, Pedro Sánchez, quien recibió por segunda vez en 48 horas un rotundo rechazo del Parlamento. 219 votos en contra recibió Pedro Sánchez, los mismos que en la votación del miércoles. El líder de la oposición apenas consiguió 131 votos a favor. Hasta el último momento, el socialista buscó el apoyo del Congreso. ¿Queremos un acuerdo entre partidos? ¿Sí o no? La segunda, ¿queremos realmente impedir unas nuevas elecciones generales dentro de unos meses? ¿Sí o no? El presidente en funciones, Mariano Rajoy, del Partido Popular, le reprochó que llegara a este proceso de investidura sin el apoyo necesario. Usted no ha venido a esta Cámara con un programa de verdad, acordado para tener los suficientes apoyos
y por tanto susceptible de ser aplicado. Ahora el rey Felipe VI debe nombrar a un nuevo candidato que puede volver a ser Sánchez. Rajoy ya lo declinó una vez. Si en menos de 2 meses nadie es nombrado presidente, habrá repetición de elecciones, algo que nunca ha pasado en el país ibérico. El gobierno presentará este lunes el nuevo estatuto aduanero, el cual tendrá como objetivo principal facilitar las operaciones de los empresarios en materia de comercio exterior. Este lunes el gobierno presentará lo que será el nuevo estatuto aduanero, el cual buscará agilizar los trámites de comercio exterior en el país. Se trata de 6 ejes fundamentales, entre los cuales está la eliminación de barreras y la reducción de trámites para los empresarios. En segundo lugar, habrá una disminución de los tiempos del cargamento en puerto, el cual pasará de 10 a 4 días como máximo. Hoy está tomando casi 280 horas. El propósito es llevarla a 48, tal como están los compromisos en los TLCs. En tercer lugar, se implementa una figura de gestión de riesgo en el que las empresas entrarán a una lista para ser calificadas. En cuarto lugar, las sanciones serán reguladas para evitar medidas solo por trámites. Que la DIAN pueda tener un conocimiento de sus usuarios. Lo conozco y le tengo confianza, lo conozco y no le tengo confianza, o no lo conozco y no le tengo confianza. El tratamiento es diferente. El quinto punto tiene que ver con la unificación en todo el sistema aduanero a nivel nacional, ya que actualmente hay puertos que manejan un diferente reglamento, mientras el sexto plantea inversión tecnológica por 80.000 millones de pesos. La importancia de tener los escáneres en los puertos para poder revisar la mercancía. El proceso para el nuevo estatuto tomó un año entre el gobierno nacional y el sector privado, que lograron un consenso sobre el nuevo articulado. El director de la DIAN, Santiago Rojas, puso en operación un centro de cobro para recuperar la cartera morosa. La DIAN puso en marcha un nuevo centro de cobro para recuperar la cartera de la entidad en el marco del plan antievasión anunciado por el gobierno a finales del año pasado. El cobro será persuasivo, con llamadas telefónicas a más de 380.000 morosos. Este contact center nuevo en la entidad, que va a ser un cobro dirigido, un cobro especializado, con todas las alturas de un contact center, le va a generar al Estado colombiano 2 billones de pesos. El Plan de Cobro Nacional 2016, que permitió recaudar en el primer mes del año la suma de 388.633 millones, busca recuperar alrededor de 1 billón de pesos. A nivel nacional, todas las seccionales tienen que hacer todo su trabajo para llegar a la meta de 5.4 billones de pesos. Los 50 agentes de la DIAN contactarán inicialmente a los morosos de 2015 y 2016, posteriormente a los de 2014 y años anteriores. Analistas del mercado y gremios del sector agrícola advierten que la inflación de los últimos 12 meses podría superar el 8%. El dato de inflación de los últimos 12 meses que publicará mañana el DANE seguirá subiendo según la perspectiva de la Sociedad de Agricultores. Va a llegar y va a estar por encima del 8%. Acuérdense que hemos dicho que los alimentos van a influir muchísimo durante el primer semestre y después tiende a normalizarse. El mercado de valores proyecta que el fenómeno del Niño y la devaluación aún genera presiones sobre varios productos. Hay algo estructural que siempre ocurre en febrero, que es los incrementos en los costos educativos y quizás parte de ese incremento de los 200 pesos en el Transmilenio que seguramente van a calar en el dato de inflación. En sus minutas, el Banco de la República advirtió que es necesario continuar con la senda de incremento de tasas de interés para frenar la carestía en los productos de la canasta familiar. Por eso la política monetaria tiene que actuar, y tiene que actuar para lograr que las expectativas que se han desanclado de la meta vuelvan a anclarse. Advierten que con el pretexto de la inflación, muchos especuladores aprovechan para subir los precios. El problema es que todo el mundo aprovecha la excusa del niño y la excusa de la tasa de cambio para cambiar precios. Aunque el emisor señala que este año no se cumplirá la meta de inflación entre el 2 y 4%, asegura que los precios comenzarán a bajar en el segundo semestre del año. La petrolera Ocol anunció la suspensión de operaciones en uno de sus pozos en Puerto Gaitán Meta, tras decisión de la Corte Constitucional. El cierre de operaciones de un pozo en Puerto Gaitán Meta a cargo de Ocol se suma a la suspensión de otros campos en la región y en Putumayo por decisiones de la Corte Constitucional, que puso en alerta a la industria petrolera. Estas decisiones de la Corte Constitucional, que definitivamente no las entendemos. Se han hecho las consultas previas debidas. El dirigente señaló que la suspensión de estos pozos pone en vilo la producción de crudo para este año. La inversión extranjera cada vez le tenga mucho más miedo al país. Cabe recordar que la meta de producción de petróleo para este año es de 920.000 barriles por día, según las cuentas del marco fiscal de mediano plazo.
Las empresas de transporte de pasajeros del país reportaron un incremento del 12% en el último año en el número de viajes a través de vehículos informales. Además de las aerolíneas, los vehículos particulares y las motos, existe un fenómeno que le resta pasajeros a las empresas de transporte terrestre. Hemos notado un avance importante de la informalidad en nuestro sector de transporte. En este momento estimamos que hay cerca de 18 millones de viajes que se están realizando en vehículos de transporte informal. Advierten que el sector ha registrado un menor dinamismo. El transporte intermunicipal no está creciendo como está creciendo la economía del país. El gremio de transportadores calcula pérdidas por 367.000 millones por la informalidad. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,04% a 1.294 puntos. La acción de Enca fue la que más subió, con una valorización de 8,65% a 11 pesos con 30 centavos. La empresa de energía de Bogotá fue la acción que más cayó, con una pérdida de 4,47% a 1.815 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 43.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo lunes, será de 3.163 pesos con 25 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa entre 1.160 pesos y la venden entre 1.180 pesos. Un euro cuesta 3.508 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 21 centavos. El azúcar se transó en 14,79 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $36 con 30 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.365 pesos. Se aplicará el uso de la tecnología en las finales de la Champions y de la Europa League. Ya volvemos. Después de comerciales, los espero desde las afueras de la Casa del Teatro Nacional con el espectáculo encargado de inaugurar el Festival Iberoamericano de Teatro y la penosa historia que la empaña. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la Casa del Teatro Nacional en Bogotá. Cada 2 años, marzo se convierte en el mes de las artes escénicas en el país. Esto gracias a la labor que en vida fortaleció Fanny Mickey, la directora del Teatro Nacional y de la que es considerada la fiesta de las tablas más importante del continente, el Festival Iberoamericano de Teatro. A días de su inicio ya se ultiman los detalles del que será el espectáculo inaugural. Hoy nosotros estuvimos en el Parque Simón Bolívar en el ensayo de este show que se hará el domingo, llamado Afrodita y el Juicio de París, que está a cargo de la compañía española La Fura dels Baus, una compañía de mucho renombre, de mucho recorrido, y nosotros hoy quisimos hablar con ellos precisamente sobre este gran montaje, lo cual no fue posible. De hecho, fuimos maltratados por su director, Pere Tantinyà, que no solamente se negó a darnos una entrevista, que dicho sea de paso era para darle promoción a su espectáculo, sino que además a mí personalmente me gritó y me trató muy maleducadamente. Pero no importa, nosotros seguimos apoyando el teatro y a nuestro Festival Iberoamericano. Y el show es tan bueno que vale la pena la nota. Él es Pere Tantinyà, el susodicho del citado maltrato. Bueno, pero ya. Ahora lo que se rescata. Afrodita y el Juicio de París es un espectáculo de gran formato que representa la discordia entre 3 diosas, Afrodita, Hera y Atenea, que buscan ganar el título de la más hermosa. París debe escoger. Grúas que elevan los cuerpos para significar las redes humanas que se entretejen de manera invisible, pues el destino de cada cual está unido por el de los otros. La música, las luces y el arte se darán cita el domingo en el Parque Simón Bolívar para este inicio del Festival Iberoamericano de Teatro. La ganadora del Oscar, Susan Sarandon, ya se encuentra en la Heroica para participar del Festival Internacional de Cine de Cartagena. La actriz norteamericana Susan Sarandon recorrió las calles del centro histórico hasta llegar al Palacio de la Aduana, donde recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, y un collar precolombino por parte de la primera dama Viviana Sánchez. Por su parte, el primer mandatario local nos contó que la actriz se mostró complacida por recibir las llaves de la ciudad amurallada. Muy agradecida con ese gesto, nosotros entregarle las llaves a la ciudad de Cartagena. Lo que yo no sabía es que en realidad la admiramos como actriz. Sarandon estuvo acompañada de su hijo Jack Henry, productor de cine,
Ambos estamparon su firma en el libro de visitantes ilustres del Palacio de la Aduana. Esta edición del Festival Estéreo Picnic será más incluyente. Por eso habrá un escenario en donde la población con discapacidad auditiva podrá disfrutar del evento. Sentir en voz alta es el proyecto que les permitirá a las personas con discapacidad auditiva disfrutar y vivir la música del Festival de Estéreo Picnic. El escenario es un escenario en forma de oreja. Está formada como unos paneles de abejas con una madera especial que lo que hace es que amplifica de una mejor forma todo el tema de los sonidos. Adicionalmente, el piso tiene unos bajos especiales para que la música y el sonido se interprete conforme los latidos del corazón. Algunos ya disfrutaron de esta experiencia con el plan piloto. Una iniciativa que hará vivir la música con todos los sentidos. El estrés es una constante en varios trabajos. Una web especializada en temas laborales realizó un listado con los trabajos que tienen mayores niveles de estrés. Dentro de las actividades que más generan estrés en el mundo está sin duda el oficio de los taxistas. Ellos tienen que soportar largos trancones, la inactividad física y la mala actitud de algunos pasajeros. Los semáforos, el trancón, la policía de tránsito, la infraestructura de las vías, ahora la competencia ilegal. Ser bombero también hace parte de los trabajos más estresantes. En el día a día atendemos distinta cantidad de emergencias, tener cabeza fría y estar preparados para poder actuar y poder salvar vidas y bienes de la comunidad. El periodismo es sinónimo también de estrés laboral. El periodismo tiene una gran cantidad de factores que pasan por los tiempos, por la seguridad, por las presiones de las fuentes, de los patrocinadores, de muchos sectores que le meten sin lugar a dudas estrés y uno no puede vivir tranquilo. Los pilotos de aviones y los militares también hacen parte de los trabajos más estresantes del mundo. Desde las afueras de la Casa del Teatro Nacional en Bogotá, desde donde seguimos apoyando al Festival Iberoamericano de Teatro, me despido por hoy deseándoles que tengan un muy feliz fin de semana. Nosotros nos vemos el lunes. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. En la Procuraduría creen que todos los colombianos somos menores de edad. 2. Interconexión eléctrica con Panamá. Como que sí, como que no. 3. Polémica por la suerte de la ETV. Ñapa, ahora a comer en casa. Y les digo por qué. 1, 2, 3 y mi ñapa culinaria después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El procurador Alejandro Ordóñez hoy decidió sorpresivamente movilizar toda su artillería para defenderse ante el Consejo de Estado, que podría acortar su periodo si acepta la inconstitucionalidad de su elección. Por una parte, la viceprocuradora Marta Isabel Castañeda instauró un nuevo recurso para tumbar el proceso contra la reelección del procurador. Y por la otra, el mismo Alejandro Ordóñez radicó un documento en el que pide dar celeridad a su proceso. En el caso de la viceprocuradora, es el tercer recurso que presenta argumentando que el Ministerio Público no fue tenido en cuenta en el proceso y por lo tanto debe anularse desde el comienzo. Esto implicaría, si el recurso es aceptado, que la magistrada Rocío Araújo Oñate, quien tiene el caso en el Consejo de Estado, ya con ponencia lista, tendría que tardar otros días para tramitar la nueva petición. Así ya vamos en 3 años. Lo chistoso es que su jefe, el procurador Ordóñez, para que no se diga ni se piense que utilizó a su viceprocuradora para seguir dilatando el proceso en su contra, le solicitó a la magistrada Araújo que realice los esfuerzos que estén dentro de sus posibilidades para agilizar el proceso. Vean esto. Me asiste una sincera preocupación frente a la sociedad que represento. Y por ende, conforme a mis principios éticos, no desearía que la ciudadanía pueda llegar a suponer siquiera que trato de dilatar la etapa procesal correspondiente. Ordóñez dice que las actuaciones de la viceprocuradora obedecen al ejercicio de sus funciones
y que entre otros asuntos ella debe dar trámite a recusaciones e impedimentos. Dice además que actúa dentro de la independencia y la autonomía que le da la ley. Querida magistrada Araujo, ¿cuántos años es que tiene usted? 2. El millonario proyecto para construir una línea de interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá será sometido a un corte, pero no de energía. Vendrá un apretón de gastos en la empresa Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá, ICP, que crearon los dos países hace 9 años para diseñar y operar una línea de interconexión cuyo costo se estima en $500 millones. El recorte comprende inicialmente el cierre de operaciones de la oficina de la compañía que funciona en Ciudad de Panamá. El proyecto de interconexión no se cancela. Cada país seguirá trabajando en el diseño del mismo, pero por su cuenta. Y es que después de casi una década de estudios, de proyecciones, de trámite y de permisos ambientales, el proyecto no arranca. Otro tema para contar años, ya van 9, y de aquello, nada. 3. Las declaraciones que concedió ayer a este noticiero el doctor Jorge Castellanos, presidente de la ETB, alborotaron hoy al Consejo de Bogotá. Como ustedes saben, Castellanos dijo que a la ETB hay que venderla o buscarle socio privado. En el Consejo las opiniones subieron de tono. Unos lo acusaron de generar pánico financiero con sus declaraciones. Dan como prueba la caída inmediata del valor de las acciones. Otros no solo lo aplauden, sino que anunciaron que presentarán el proyecto para autorizar la venta de la ETB. Y a los restantes les parece que la mejor alternativa para conservar la empresa es conseguir un buen socio estratégico. Conclusión, el Consejo citó un debate de control político para conocer las cifras de la ETB. Si las cifras que reveló Castellanos son las reales, el Consejo aprobará la venta de la empresa. Si no lo son, habrá moción de censura contra Castellanos. Tengo ñapa. Los restaurantes de comidas rápidas pasan por un momento medio insípido. 3 grandes cadenas enfrentan dificultades. Fridays busca salvavidas financiero para salir a flote. Kinko SAS, que opera la franquicia de los restaurantes Burger King, acumula pasivos por 19.000 millones de pesos y tiene 4 meses para buscar un acuerdo de pago con los acreedores. Y American Roasted Chicken sale del mercado. Se ordenó su liquidación. En todos los casos, las compañías atribuyen el mal momento por el que pasan a la disparada del dólar, que aumentó los costos de sus materias primas y las obligó a contraer millonarias deudas. Además, digo yo, el alto costo de vida nos ha obligado a todos a almorzar o a cenar en casa. Y créanlo, eso reduce pesos y peso. Hasta el lunes, que descansen. Y este fin de semana, almuerzo en casa. Estos son los ganadores del programa Pregunta Yamil. Y te sueño a mi favor, kamikaze corazón. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos el lunes como siempre en CMI, La Noticia.